Hola, mi nombre es Pablo Ortiz Morales y soy escritor profesional. Me gradué hace 5 años de la Escuela de Escritores de Madrid en España y actualmente trabajo con el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt en el corregimiento de San Antonio de Prado como gestor de fomento a la lectura, escritura y oralidad. Cuando me pidieron que les hablara sobre mi espiritualidad o sobre la espiritualidad que puede tener un escritor, eh, creí que nunca me había preguntado por mi espiritualidad. ¿Listo? Pero me di cuenta de que esa cosita espiritualidad no es nada más ni nada menos que la pregunta por el sentido de la vida, por eso inmaterial. ¿Listo? Y en filosofía esta pregunta la traducimos como ¿por qué hay algo y no más bien nada? Que es conocida como la pregunta suprema o la pregunta última de la filosofía. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Brutal esa pregunta es una pregunta brutal por la existencia. Hay quienes pasamos toda la vida tratando de responderla de una forma más consciente, pero de hecho todos en cierta medida pasamos nuestra vida buscando un sentido a lo que hacemos, que en últimas es una respuesta a esta pregunta de ¿por qué hay algo y no más bien nada? La pregunta por el sentido de la vida. Para mí la respuesta es una y es muy clara y es terriblemente sencilla. ¿Okay? No hay sentido. La vida no tiene sentido. ¿Sí? Yo estudiando, reflexionando, poniendo a prueba las ideas que me llegaban, he llegado a la conclusión de que la vida como objeto exterior a nosotros en sí misma no tiene sentido. ¿Ves? No tiene sentido. Porque el sentido no es algo que esté en las cosas. Kant decía que el tiempo y el espacio se lo agregamos nosotros desde la cabeza a la realidad y no al revés. ¿Listo? Y es algo de lo que yo estoy convencido. El sentido de la cosa, de la vida, es algo que se crea y se recrea en la cabeza, una y otra vez. ¿Listo? Sea esto el significado de una palabra como las que les estoy diciendo ahora, o la vida en sí misma. Estoy convencido de que el sentido de la vida los ponemos nosotros desde la cabeza. Los sucesos de nuestra vida no tienen ningún significado en sí. Tienen alguna causa y tienen alguna consecuencia, pero ningún significado en sí. Listo, es nuestro cerebro el que le da un orden y se inventa un relato para que los sucesos de nuestra vida parezcan coherentes a nosotros mismos y sintamos que todo lo que hacemos tiene un propósito. Pero ojo que se puede malinterpretar esto que les estoy diciendo porque parece muy pesimista y ya me ha pasado en el pasado que creen que soy pesimista, pero es todo lo contrario, ¿listo? Cuando yo digo que la vida no tiene un sentido en sí, eso es solo una parte de la visión, ¿listo? No quiere decir en ningún momento que la vida no vale la pena. Todo lo contrario, esto que les digo, se los digo y yo lo entendí como un pase de libertad para poder darle el sentido que a mí me dé la gana a mi vida. Y ojo, lo que nos dé la gana y esté dentro de nuestras posibilidades, porque yo aquí no les voy a mentir, yo no soy como uno de estos mentores de autoayuda o un coach de autoayuda, ¿sí? Yo estoy convencido de que en el mundo real es como comer en un restaurante, ¿listo? Usted puede comer lo que le dé la gana, lo que quiera, siempre y cuando esté en el menú y lo pueda pagar. Así mismo es la vida. Puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades. ¿Sí? Les recomiendo un libro maravilloso que habla sobre todo esto. Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que fue un judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Uno de esos lugares en los que nadie esperaría que se pudiera pensar en estos asuntos, pero este hombre saca un libro maravilloso en el que habla precisamente sobre sobre ese sentido de la vida y cómo encontrarla en un lugar como estos en el que estás al borde de la muerte. Pero retomando, después de esta breve recomendación literaria, entender que la vida tiene el sentido que yo le dé fue solo el primer paso, porque la espiritualidad tiene eso. Algunas cosas son definiciones, y eso fue lo que yo hice, encontrar definiciones, y otras son encontrar esa hoja de ruta para tomar decisiones, aplicar mi vida, mi espiritualidad o mi visión de la espiritualidad en el mundo real. Y yo he dedicado mi actividad espiritual a estudiar las ideas de Hermes Trismegisto. Es el padre de la astrología, de la alquimia y de la filosofía hermética, ¿sí? Que es una forma de pensamiento que pasó oculta de generación en generación desde la Alejandría de Egipto y que nos llegó hasta hoy,
pero con la que yo no los pienso aburrir porque es un poco complicada. Solo les quería compartir, que ya se me está acabando el tiempo que me dieron, los 7 principios fundamentales que guían mi quehacer desde hace 20 años. Empecé en esto bastante joven y los he estudiado. De hecho, todavía hay un par de principios que no me quedan claros del todo, pero se los voy a compartir. Son 7 principios. El primero es el de mentalismo. ¿Qué me dio especialmente duro de entender? Dice que todo el universo es mental, es decir, que todo es información, porque la mayor parte de nuestro mundo está en la cabeza, son palabras e imágenes en nuestra memoria. El segundo principio es el de correspondencia. Yo estoy convencido de que como es arriba, es abajo, que lo grande se replica en lo pequeño, que lo que está dentro se parece a lo que está afuera. Con este principio se puede aprovechar para entender cosas desconocidas comparándola con cosas conocidas, con una comparación concienzuda. El tercero es el principio de vibración, que nos dice que nada está inmóvil, que lo que parezca que está inmóvil es pura apariencia, y aplica especialmente para cuando nuestra vida está estancada o sentimos que está estancada. Listo, hay que recordar ahí que todo está en movimiento y que el movimiento es vida, como dicen los militares. El cuarto principio es el de polaridad, que dice que todo tiene su polo opuesto, y de hecho la mayoría de supuestos opuestos que tenemos en la vida no son más que 2 caras de lo mismo: el bien y el mal, el frío y el calor, etcétera, 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 lo bello y lo feo. El quinto principio es el del ritmo. Dice que como todo se mueve por el principio de vibración y todo tiene 2 polos por el principio de polaridad, este principio nos dice que todo está en constante oscilación entre un polo y otro, y que es posible entender y controlar ese ritmo. Por ejemplo, la oscilación entre felicidad y tristeza, que a veces no somos capaces de entender en nuestra propia existencia, pero que está así, nos vamos moviendo de feliz a triste, nunca hay un estado estático, listo, nada está quieto. El sexto es el principio de causalidad, que nos dice que para cada acción hay una reacción. Es imposible hacer algo sin generar algo más, listo. No hay casualidades, solo causas y consecuencias. Asimismo, no hay mérito, listo. La meritocracia es una idea mediocre. Lo que hay es lo que se puede hacer y lo que no, lo que se consigue y lo que no. Y el último principio, el séptimo, que es el que más duro me ha dado a entender, es el de género. Todo en la existencia tiene su lado masculino y su lado femenino. Me da trabajo entenderlo, lo sigo estudiando, pero así como los otros 6, con el tiempo creo que lo voy a interiorizar mejor. Bueno, esto que les acabo de contar son solo formas de hablar para que no lo tomen literal. Les recomiendo el libro El Kybalión de los 3 iniciados, que es muy bueno para comenzar este camino por si hay algún interesado en esto del pensamiento hermético. Y pues no siendo más, esto era a grosso modo lo que yo considero como mi postura espiritual sobre el mundo. No sé si sería la postura de un escritor, pero sin duda alguna es la postura mía para hoy. Feliz día y que pasen un resto de día muy agradable.